buenas tardes o buenos días para quienes nos vean después. Mm, Bienvenidas y bienvenidos a otra versión de los paneles del programa de mentores de RECA. Este es el último panel de esta versión 2021-2022 y estamos reunidos acá para hablar un poco sobre el quehacer de algunos científicos o astrónomos y astrónomas o con carreras similares que se han dedicado como tal a la comunicación y a la didáctica de la ciencia y de la astronomía. Entonces, el día de hoy nos acompañan Oriana Trejo, Ángela Pérez, Carlos Molina y Camilo Delgado, que son 4 personas que se han destacado pues, en estas áreas. Espero pues que ahorita cada uno y cada una se presente al público y bueno, no siendo más, pues podríamos empezar a presentarse, por favor, Ángela. Bueno, gracias Mallory por la invitación y buenas tardes a todos. Soy profesora, yo me gradué de licenciatura en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Posteriormente hice unas maestrías en astronomía y astrofísica porque las preguntas de los niños cuando empecé como profesora eran de astronomía. Me metí en unos proyectos de ese tema y quería profundizar. Luego volví como a mi línea estratégica en humanidades, que es la educación, y ahora me desempeño como la coordinadora de astronomía del Planetario de Medellín. Soy una activista de la educación y divulgadora juiciosa de la astronomía y de la didáctica y enseñanza de la astronomía en la escuela, con profesores. A veces estoy con Astromae, estoy en otro tipo de voluntariados, por ejemplo, con la Oficina de Astronomía para la Educación, pensando estrategias y que a largo plazo más bien nos permitan crear política pública para que la astronomía pueda convertirse en un aliado de los profesores. Y actualmente también estoy en un grupo que se llama Libertad 1 del Kennedy, del Houston Space Center, que nos acompaña a un grupo de maestros y a Parque Explora Planetario de Medellín para que a modo de misión, digamos que este grupo de maestros se llama Libertad 1 a propósito del primer satélite, y lo que queremos es también convertir las actividades aeroespaciales en instrumentos que los profesores puedan utilizar en los colegios, en las instituciones a todo nivel en Colombia, para que tengamos más incentivos para que los estudiantes elijan carreras científicas en diferentes temas. Muchas gracias, Ángela. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy de base físico de la Nacional, luego hice una maestría en el Observatorio Astronómico Nacional, trabajé en explosiones de rayos gamma, física teórica, luego hice un doctorado en física en la Universidad de Ferrara, en Italia, en un programa de astrofísica relativista, y trabajé con cúmulos de galaxias. Mientras estaba en Europa, hice parte del equipo de voluntarios del planetario Supernova, que ahorita se está posicionando pues, como uno de los mayores planetarios del mundo, de la casa de la European Saturn Observatory. Y también, digamos, cuando estaba en pregrado, entonces creé el grupo Eureka, que fue un grupo de divulgación de la física, pues que fue icónico en el departamento de física. Hacemos ferias de la ciencia abierta a colegios, digamos, desde tercer semestre, eran ferias muy concurridas. Y luego, digamos, hice parte del equipo del Planetario Bogotá, bajo la dirección de Natalia Ripe, como coordinador científico. Ahora, digamos, estoy como líder de astronomía bajo la coordinación de Carlos, que está acá, Carlos Molina. También hago parte del staff de la Universidad Distrital. Yo soy profe de vinculación especial en la Universidad Distrital, entonces tengo la cátedra de astronomía general, que es abierta para todo el público, digamos que es la cátedra que ofrece, ¿cierto? Porque la Universidad Distrital es la universidad pública de Bogotá, ¿sí? Digamos que está en la Nacional, pero la Universidad Nacional es como de todo el país. La Universidad Distrital es la Universidad Pública de Bogotá. Entonces, digamos, tener una cátedra de astronomía general en ese contexto, pues es impresionante. Sí, tenemos 100 personas de todas las carreras, entonces digamos que hacemos por ese lado. Tenemos un observatorio astronómico en la Universidad Distrital, que sería como el observatorio público de la ciudad, y tenemos, pues hacemos muchas actividades, incluso pues como planetario también distrital. Entonces tenemos digamos, hay una unión ahorita, hay una buena colaboración entre ambas instituciones en búsqueda pues, de hacer una buena divulgación de la astronomía y las ciencias del espacio. Y me interesa mucho ahorita un tema que es la astronomía con sentido social. Entonces, es llevar la astronomía a otros contextos. Entonces, por ejemplo, estoy yendo a plazas de mercado,
a las zonas rurales de la ciudad. Entonces hay una zona en Bogotá que se llama Sumapaz. Entonces ahí, me acuerdo que fuimos a hacer una actividad con el planetario. Entonces llega una niña y se me acerca y me dice, es que yo quiero ser científica. Entonces ese compromiso que tú tienes, ¿cierto? Con esas personas que están, es decir, están hacia las afueras, ¿cómo logras? Tuvimos el trabajo con el Centro de Memoria, donde pudimos hacer un reconocimiento a todas estas víctimas de desaparición forzada. Entonces, pues a mí me tocó, digamos, esa tarea de estar al pie, porque, digamos, tenemos varios integrantes del equipo, pero, digamos, yo estuve en todas las sesiones con el equipo del Centro de Memoria y fueron más de 7 meses para poder planear esa actividad, donde pudimos hacerle ese reconocimiento. ¿Sí? Entonces, usar las estrellas, ¿cierto? Como parte de ese reconocimiento de lo que ha pasado, por eso como Estado, porque nunca ha habido, digamos, un reconocimiento oficial, ¿cierto? De ese rol del Estado. Entonces, qué bueno, Planetario como Estado pudo haber hecho eso. Y, digamos, escribo para, no sé, para los periódicos, para El Tiempo, para El Espectador. Trato, digamos, de ir a colegios que me invitan a diferentes zonas, ¿cierto? De la ciudad, incluso del país, digamos, con varias instituciones de divulgación de astronomía. Entonces hago parte del grupo de astronomía astrofísica Macondo. Por ejemplo, esta noche tenemos una charla sobre Earendel, ¿no? Cómo puedes usar los cúmulos de galaxias como esos telescopios naturales para observar las estrellas más distantes del universo. Entonces, digamos que me muevo un poco en eso, ¿no? Como el tema de conversar de forma horizontal con todas las personas, ¿cierto? Entre más personas puedan conversar acerca de esas temáticas, pues, que estén en el cotidiano, pues creo que nos conviene a todos como sociedad, ¿cierto? Usualmente cuando hablamos en la mesa está que lo que pasa en el partido de fútbol, ¿cierto? Mañana es la Champions, entonces todo el mundo está pendiente de eso, el domingo son las elecciones, pero usualmente cuando sale una noticia astronómica, por ejemplo, la que tuvimos del agujero negro, la imagen de la sombra del horizonte de eventos del agujero negro en el centro de la galaxia, entonces uno diría, uy, eso debería estar en conversación en todas las mesas del país, y pues no está pasando. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, salió que, no sé, el político de turno dijo una cosa, el político de turno dijo otra cosa, o hizo el gol, ¿cierto? En la Champions, entonces sale, y eso sí es noticia. Entonces creo que es importante empezar a dejar de ser, digamos, tan vertical la conversación que usualmente nos pasa en la academia, ¿sí? A empezar a hacer una conversación horizontal donde, pues, la ciencia entre en el cotidiano, porque eso es muy importante. Entonces, digamos que es un poco me he dedicado a esa, digamos, vengo de una formación muy académica, pero ¿cómo puedo llevar eso a la conversación con todos los públicos, de todas las edades? Muchas gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carlos Molina. Actualmente soy el líder del nodo de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de las Artes. Y esto está compuesto por el Planetario de Bogotá y la línea de Arte, Ciencia y Tecnología. Un poco a lo que me he dedicado también es a eso, a promover diálogos sobre el conocimiento, ¿cierto? Y entendiendo eso, pues, como en esas diversas dimensiones. Mi formación también fue, pues, como en ciencias, en física y en astronomía, pero siempre he entendido que esos son básicamente manifestaciones emergentes de las relaciones humanas y de la cultura, ¿cierto? Entonces, desde los lugares de creación que he podido habitar, pues he intentado mostrar esas relaciones, ¿cierto? He sido profesor universitario, pues también trabajé en el Planetario de Medellín y ahora trabajo acá en el Planetario de Bogotá. Muchas gracias. Y finalmente, pues, Oriana, que es la cuota no colombiana del grupo. Muchísimas gracias. Pues sí, yo soy Oriana Trejo, estoy desde Ciudad de México. Tengo el gusto de conocer Colombia y la verdad es un país que me encanta mucho. Pronto voy a estar por allá de nuevo, así que me encanta estar por allá, pero mientras virtual. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, una de las universidades más grandes que tenemos acá en la Ciudad de México, y al mismo tiempo me integré a la Sociedad Astronómica de la facultad que se llama Nibiru, en la cual estuve cerca de 12 años y los últimos 4 años me tocó ser la presidenta de esta sociedad. Entonces, así fue como me empecé a acercar a todo el tema de la comunicación de la ciencia, porque desarrollábamos múltiples talleres, observaciones, cinedebates y también pues teníamos toda una organización interna, aunque ahora era una sociedad estudiantil que ahora ya es una asociación civil. Después estudié mi maestría en astrofísica y cuando terminé pues vino esa decisión de qué seguía, si iba a hacer el doctorado o si quería dedicarme de lleno a la comunicación de la ciencia, y opté por esta versión y me fui a estudiar a Reino Unido, a la Universidad de Sheffield, un posgrado en comunicación de la ciencia. Entonces
supongo que estaremos también pues hablando un poquito de esto, de cuáles son las oportunidades, las posibilidades para especializarnos en esta área. Actualmente estoy de regreso en Ciudad de México y trabajo en el Departamento de Comunicación del Conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es otra de las universidades grandes de Ciudad de México, y tengo mi proyecto personal que se llama Oriastro, en donde justamente pues tengo diferentes vertientes para niñas y niños, pero también para tomadores de decisión y pues también para otros divulgadores y divulgadoras para que sigamos haciendo justamente sinergia y hagamos crecer esta comunicación a nivel Latinoamérica, que creo que vamos a ver que hay muchas similitudes en lo que está pasando en México con lo que pasa en Colombia, con lo que pasa en muchas otras partes del mundo. Así que un gusto estar por acá. Muchas gracias a todas y todos. Entonces, bueno, como ya saben, este espacio entonces es para ayudar o contar un poco las experiencias de ustedes a los estudiantes que están próximos a graduarse o que están organizando su hoja de vida, su currículo académico para perfilarse en algunas líneas. Entonces, en ese orden de ideas está esta pregunta que además la planteó Oriana y es, ustedes que estaban en unas carreras de base, ¿cierto? Y que están ahí, que no necesariamente se han salido de esas líneas de investigación, pero que estaban en esas carreras de base, ¿cómo decidieron o cómo se sintieron durante sus carreras para tomar esos caminos que ahora los llevaron a ser comunicadores y divulgadores y estar en la didáctica de las ciencias? Bueno, entonces, yo creo que uno es víctima de las circunstancias en general, ¿no? Entonces, cuando uno está expuesto a ciertos tipos de formas, acaban impregnándosele, ¿no? Yo creo que mucho en mi formación universitaria, eso pasó gracias a un par de muy buenos maestros. ¿Cierto? Digo maestros y lo digo hasta con mayúscula porque fueron personas que fueron muy completas, digamos, en la posibilidad de presentar las formas de conocimiento, pues como existentes y relacionadas con mi carrera. Y esas formas, pues obviamente le hacen a uno preguntarse, bueno, ¿y por qué no todos son así? ¿Cierto? O sea, las que son muy buenas le hacen preguntarse a uno, pero si estoy en una carrera donde supuestamente mi trabajo es con la comunidad y con los estudiantes, ¿por qué no soy? ¿Cierto? Y entonces uno comienza a darse cuenta de que está bien y que no está bien, o que funciona y que no funciona tanto. Eso generó, digamos, muchas preguntas, ¿no? Pero desde pequeño también estoy como expuesto a los ambientes favorables y seguros para hacer preguntas, ¿cierto? Yo soy de un pueblo pequeño, entonces siempre había muchas preguntas, ¿cierto? Y había adultos que les contestaban, otros que no, y había una pequeña biblioteca, y eso eran los recursos con los que contamos. Pero posteriormente también, cuando me trasladé a Medellín, pues estuve al lado del planetario de Medellín, y allí ocurrieron muchas cosas también que determinaron esa posibilidad de conversación, o sea, tener lugares amables para hacer preguntas difíciles a veces, eso yo creo que es fundamental. Y en ese sentido, verse expuesto uno también a esa necesidad de claridad, tanto en la universidad como en los otros ambientes, generó en mí pues como esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de indagar en las formas de comunicación. Y así creo que llegué a entender que incluso en lo académico eso es un ejercicio vital, ¿no? En lo académico y en lo académico para muchas cosas sobre las cuales incluso seguramente hablaremos ahorita del surgimiento de la comunicación de las ciencias como una necesidad de los científicos comunicarse para tener más plata. Y eso ahorita lo podemos discutir también. Pero bueno, eso es más o menos la ruta. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Camilo. Bueno, en mi caso yo creo que tuve como personas, yo siempre he pensado en los mentores, por eso creo mucho en este programa de mentores, porque, digamos, lo decía Newton, ¿no? O sea, uno está en los hombros de gigantes. Y entonces, en mi caso, la persona se llama Lisbeth Fogg, que es una de las mayores periodistas científicas del país. Entonces, hubo un foro de comunicación de la ciencia que se realizó pues con todo el alto nivel, incluso invitaron a premios Nobel para hablar, ¿cierto?, de esos temas, de cómo es la ciencia. Por ejemplo, el caso de John Sutton, que fue la primera persona que hizo el genoma de un ser vivo, de un gusano.
Y entonces ahí me encontré con Lisbeth y yo le dije, oye, a mí me interesa este tema de la comunicación de la ciencia por esos trabajos que había hecho en la universidad con este grupo Eureka. Y entonces ella me dijo, no, pues yo te invito a mi clase de periodismo científico. Y entonces yo era el único científico en medio de todo un grupo de periodistas que se estaban formando. Y entonces, claro, eso fue como, no sé, como que empecé a escribir notas. De hecho, la primera nota de periodismo científico, pues la escribí un poco la guía de Lisbeth y la escribí para El Espectador, que tenía que ver con una científica colombiana que iba a un encuentro de premios Nobel, ¿sí? Entonces todos los premios Nobel vivos, entonces yo iba para ese encuentro, entonces yo le hice una entrevista a ella siguiendo los pasos que me había enseñado Lisbeth, y luego ya vino un Nobel a Colombia, llamada Oserov, y entonces la profesora de los Andes me dice, no, Camilo, no sé a quién más decirle, por favor ven y le haces la entrevista. Entonces ha sido un trabajo, ¿cierto? Muy, lo que decía Carlos, ¿no? A veces si eres víctima de las circunstancias, ¿no? O sea, como que te va llegando eso, ¿no? Y poco a poco vas encontrando esos caminos y conversas. Entonces luego yo estaba haciendo mis clases normales como profe, y entonces me recibe una llamada, un colega me dice, oye Camilo, pues yo, digamos, no sé, ¿qué opinas? ¿Cierto? Pues hay como una posibilidad de que puedas estar en el planetario, tienes que presentarte, bueno, vamos a hacer todo el proceso. Y yo dije como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y entonces me lancé, y claro, cuando ya llegas a un escenario así, empiezas a, ¿cierto? ¿Cómo pasas de tener ese conocimiento que lo usas en la ciencia, ¿cierto? En esa investigación, ahora a comunicarlo a todos los públicos? Y entonces desde ahí, digamos, se abrió esa puerta y que la he venido construyendo a la marcha, ¿no? Es como un tema de que la roca poco a poco va cogiendo forma, ¿cierto? Porque con el paso del agua le vas dando la forma. Entonces, ese ha sido un poco el trabajo de ese estilo, ¿no? Como siempre ese interés de contar lo que hacemos. Creo que a veces como científico, pues siento esa soledad, ¿no? Más en países donde la cultura científica no es tan fuerte como los nuestros. Y creo que esta labor que hacemos es muy importante para ellos. Entonces siempre creo que es un escape también. Yo lo veo siempre como el comunicar lo que hacemos. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo me voy a Dale, Oriana. sumar, sí, me voy a sumar a lo que dice Camilo de justo la labor social, porque creo que así fue como yo me enamoré de la comunicación de la ciencia. Como les contaba, al mismo tiempo que entré a la universidad, entré a la Sociedad Astronómica y estábamos participando en un programa con el gobierno de la Ciudad de México que era para asistir a centros donde se encuentran jóvenes en conflicto con la ley para darles sesiones de astronomía, observaciones astronómicas, llevábamos telescopios y a veces les poníamos una película, hacíamos un cine debate y también conferencias. Me invitaron a dar una conferencia, yo tendría 18, 19 años y era mi primera conferencia. Y la verdad yo estaba aterrada, decía, no, este público va a estar muy difícil, no me van a hacer caso, ¿cómo voy a hacerlo? Pero dije, bueno, no importa, si lo consigo con este público, ya, va a ser mi prueba de fuego. Y a la fecha puedo decir que ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido porque los chicos eran puros varones, todos los chicos me pusieron una atención increíble, preguntas muy, muy buenas que incluso a mí me hacían cuestionarme, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es que llegaste aquí? Y platicar con ellos de otra manera. Y al final muchos se me acercaron y me preguntaron, oye, ¿cómo puedo estudiar astronomía? ¿Cómo puedo estudiar física? Se les abría un poco el panorama. Y entonces yo decía, bueno, si a través de una charla, a través de una experiencia, a través de una explicación, podemos hacer que una persona cambie sus decisiones de vida y a lo mejor en este caso deje de delinquir y decida estudiar una carrera, pues es algo muy poderoso. Y fue así como yo dije, bueno, esto vale la pena. Esto es algo que muchas veces hacemos de una forma gratuita, pero esas cosas son las que te lo van pagando poco a poco. Y así fue como pues yo poco a poco realmente me di cuenta que me llenaba mucho más estas experiencias que el estar encerrada quizá en un cubículo trabajando nada más sobre algún paper o algún artículo. Y por eso es que yo decido como cambiar y la verdad es que creo que sí soy ahora mucho más feliz, pero todo empezó de esta manera. Gracias, Sí. Ángela. Sí, gracias. Te cuento que yo terminé haciendo divulgación de astronomía por una coincidencia y es que el primer año en el que yo ya empecé a ejercer después de graduarme como licenciada, uno de los primeros proyectos de aula que hicimos en un colegio campestre en la ciudad de Bogotá fue sobre el sol. Entonces uno investiga, por supuesto, uno como maestro es muy recursivo y lo bueno que tiene, digamos, la formación de ser maestro o más bien también la habilidad que tienen aquellos que
deciden estudiar licenciatura, de hacer transposición didáctica de ciertos temas para que la gente los entienda, es algo muy característico de quienes hacemos las licenciaturas. No es tan fácil adquirir, por eso yo sí creo que hay pues muchos académicos que hacen esfuerzos grandes en divulgación, pero pues también hay que adquirir ciertas herramientas. Entonces, lo que pasó con ese primer proyecto fue que yo tuve que pues estudiar mucho en ese momento, tener invitados, porque pues no, en la licenciatura, sí hay que decirlo, en las licenciaturas en Colombia todavía no hay una fuerte formación en temas de astronomía, o sea, mejor dicho, las licenciaturas en Colombia no tienen temas de astronomía, tienen algunas casi que electivas de ciencias naturales y exactas, se hacen experimentaciones, pero creo que sí, por eso la Oficina de Astronomía para la Educación tiene como propósito más adelante mirar cómo proponemos que las universidades que tienen licenciaturas puedan, por ejemplo, tener en su currículum un área de astronomía para que no tengamos estas deficiencias. Entonces, bueno, yo finalmente hice el proyecto con los chicos, hablamos sobre el sol, sobre la vida, sobre la zona de habitabilidad, o sea, me metí en temas que yo no pensaba pues dedicarme porque pues yo era enfocada con otra cosa. Y en ese momento salió también la oportunidad de trabajar en el Planetario de Bogotá. Entonces era un reto mayúsculo, yo me fui y lo que empecé a trabajar fue formación de maestros, porque yo ya me había dado cuenta casi que había sido pues una de las víctimas de la falta de formación desde la licenciatura, por ejemplo, en temas de astronomía que ahora me apasionan. Entonces lo que empecé a proponer desde el Planetario de Bogotá fue hacer semilleros de astronomía para profesoras de preescolar para formarlas en temas de astronomía. Entonces terminamos teniendo más o menos 75 clubes de astronomía. Entonces en Bogotá, por ejemplo, actualmente hay muchas profesoras de preescolar que saben de temas de astronomía y hacen proyectos de aula en temas de astronomía. Entonces, después de eso, pues yo vi la necesidad de estudiar a profundidad los temas de astronomía y por eso terminé haciendo una maestría en astronomía y astrofísica. Hay ciertas cosas que por supuesto la formación de un licenciado no le dan las herramientas para una maestría para ponerse a hacer investigación. Entonces ahí yo podría decir, pues si dedico el tiempo, porque eso sí, todo ser humano con la capacidad cerebral que tiene, con el tiempo necesario, seguramente saca adelante proyectos de investigación que aporten a la ciencia en temas de astronomía. Pero siempre mi interés fue hacer que la astronomía se convirtiera en una herramienta pedagógica para las profesoras de preescolar, que era lo primero que se me metía en la cabeza. Y entonces empecé a desarrollar material didáctico, empezamos a hacer prototipado, empezamos a generar guías pedagógicas, formaciones para maestros y finalmente pues terminé en la ciudad de Medellín con Carlos, también haciendo ese gran esfuerzo de cómo la astronomía casi que entra a convertirse en el mejor amigo de los maestros para la enseñanza de nuevas generaciones que piensen un poco más en el aprendizaje del conocimiento con una metodología que tiene la ciencia muy especial. Esto de la metodología de la investigación, de responderse preguntas, de hacer prototipados si se tiene, de experimentar. Bueno, esas cosas a veces se dejan de un lado porque digamos acá en este caso, en la formación de estudiantes hay otras cosas que entran en juego, como las tareas básicas de los profesores, entonces la calidad de la construcción de conocimiento conjunta con los estudiantes queda en un segundo plano. Entonces ahí hay mucho por hacer, o sea, es un campo tan abierto que mi invitación a los estudiantes, incluso ahorita en el Planetario Medellín, tenemos nuestra línea de profesores la maneja una estudiante de astronomía que es Michelle Mora, seguramente la conocen. Entonces es una astrónoma que encontró tal vez la parte didáctica y ella es muy buena también como Mallory, que ha dado cursos en el Planetario Medellín, y que se dan la oportunidad de dejar de pensar que es que el ser astrónomo es solamente sentarse a leer bases de datos, a sacar información, sino que también es a generar otras cosas más humanas, como estrategias para que la gente quiera leer, o en este caso para estrategias didácticas para que los profes enseñen matemáticas en la escuela, y es lo que estamos haciendo y creo que vamos por buen camino. O sea, este año incluso tenemos Aula Bajo las Estrellas, que empezó con Carlos, una iniciativa en 2014, con el ánimo de poner a conversar a los maestros sobre didáctica y estrategias de la enseñanza de la astronomía en la escuela. Y lo bonito también es que unimos profes con divulgadores y a su vez con profesionales de la astronomía que están, pues en Colombia ya los tenemos, entonces conversando todos, respetándose como por igual, hace que la construcción
en este caso de experiencias de enseñanza y aprendizaje, pues sean positivas para todos, que es en últimas lo que busca la ciencia, también construir con el otro y progresar, digamos, ofrecer mejores oportunidades a niñas, a niños y a profes. Claro, muchas gracias por las respuestas. Cuando hablamos de comunicación en la astronomía, ¿de qué clase, pues de qué labores estamos hablando? O sea, como de gente que hace periodismo o escritores o no sé, o sea, cómo se hace la divulgación en ese sentido. Y en cuanto a la didáctica, también es eso. ¿Cuáles son esas líneas que uno puede tomar dentro de la didáctica que también podría ir profundizando o por dónde se podría incursionar? Yo podría hablar de la parte de comunicación, ¿cierto? Yo creo, digamos, que hay que atacar los medios que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte escrita, ¿sí? Eso es algo fundamental, algo que no nos enseñan en las escuelas usualmente de formación es a escribir, ¿sí? Es decir, yo a veces con los estudiantes, yo tengo un curso de epistemología de la física y entonces les digo a ellos que ustedes tienen que saber escribir, ¿sí? O sea, deben saber comunicar lo que está en sus cabezas, pero, ¿cierto? Para decírselo a las personas, pero también porque mucho el presupuesto que usamos en nuestros espacios de divulgación lo alcanzamos escribiendo esas propuestas. Entonces es importante también por allí. Entonces creo que es importante fomentar esas herramientas. También las herramientas de comunicación oral es muy importante. También hay otro que es el enfrentamiento, es decir, cuando sales al público, ¿no? ¿Cómo manejas esa ansiedad, sí, frente a eso? Porque obviamente ves un público, ver, no sé, 2.000 personas enfrente de ti. Entonces, ¿qué herramientas tienes, cierto, para poder hablar a todas estas personas, ¿no? En campo abierto, por decirlo así. Entonces, creo que hay un entrenamiento, ¿cierto?, en todas estas habilidades personales que se debe tener. Usualmente se le llaman habilidades blandas, ¿sí? Pero en realidad son habilidades muy fuertes, ¿sí? O sea, es en el lenguaje común, ¿no? O sea, soft skill en inglés. Pero es muy importante, digamos, también el tema de la empatía, ¿no? De escuchar al otro. O sea, porque al final quieres hacer una conversación, entonces tienes que también ponerte en los zapatos del otro, porque cada contexto donde vas cambia lo que quieres decir. Entonces yo, por ejemplo, voy a un barrio, digamos, estrato 6, ¿sí? Y voy a un barrio estrato 1, o sea, es decir, debes manejar, ¿sí?, en tu cabeza, entender con quién estás hablando, porque, digamos, los discursos cambian o digamos las edades también, ¿sí? O sea, un público adulto no puedes hablar igual que un público infantil. O sea, las herramientas que vas construyendo ahí deben ser muy, muy importantes. Entonces yo creo que hay un tema de trabajar pues estas habilidades, que son habilidades de conexión social. Entonces creo que sí, o sea, como fomentar la escritura, toda la parte de la comunicación oral, pero además está pues el hecho del comportamiento de uno. Claro que sí, pues bueno, hay muchas formas de acercarnos a la comunicación de la ciencia. Actualmente y también gracias a las redes sociales se nos ha abierto un mundo, un panorama en el cual también ya es más fácil llegar a otro tipo de públicos, a otro tipo de audiencias. Entonces creo que el primer paso es decidirse por hacerlo, decidir voy a dedicarme a comunicar la ciencia. Pero como bien diría la película de Spider-Man, ¿no? Con todo gran poder viene una gran responsabilidad. En el momento en que tú decides que vas a comunicar la ciencia, viene todo un compromiso de que lo vas a hacer de la forma correcta. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente pues grandes rivales ahí enfrente que es toda la pseudociencia, pseudoperiodismo que van a llegar especialmente en temas de astronomía. Cada año tenemos meteoritos que van a chocar con la Tierra, eclipses que acaban con las mujeres embarazadas y bueno, una cantidad de eventos a los cuales tenemos que combatir y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Ahora aquí creo que depende también, como bien decían, Camilo, de nuestra propia personalidad. Y yo lo que les diría es, no traten de copiarle a otra persona. Por ejemplo, quizá una de las personalidades más increíbles del mundo de la astronomía, que justo venía también de la academia, es Carl Sagan, ¿no? Todas hemos escuchado hablar acerca de Carl Sagan y Cosmos y él tenía una narrativa padrísima, pero no tenemos que tratar de ser un nuevo Carl Sagan porque necesitamos muchos como los que están aquí, necesitamos muchas Adrianas, Elkins, Manuelas, Luisas, porque de esa manera eres un poquito más auténtica, un poquito más auténtico. En ese sentido, les invito a que descubran qué área de la comunicación les gusta más. O sea, como decía Camilo, les llama la atención la parte escrita. Esa hace mucha falta. Y poco a poco vamos entrando al mundo del periodismo científico, pero la verdad es que hace mucha falta
desde la academia, que nos acerquemos al periodismo desde acá, porque también por eso es que a veces se cometen muchas barbaridades porque no hay ese diálogo. Ahora, si les gusta más, por ejemplo, los medios audiovisuales, pueden desarrollar un podcast en el que vayan contando qué es lo que están haciendo, incluso como estudiantes, qué dificultades están enfrentando, cuáles son los retos, hacerle el camino un poquito más fácil también a quienes vienen detrás. Eventos presenciales, tenemos talleres, tenemos festivales, tenemos conferencias. Personalmente es lo que más me gusta y cada una de esas tiene justamente sus lineamientos. Entonces creo que lo primero es decidirnos por cuál de estas nos vamos a ir y de ahí empezar a profesionalizarlo, tomárnoslo como una responsabilidad, elegir bien a nuestra audiencia. Todo está también en eso, en saber, como ya decía Camilo, que no vamos a poder y no debemos comunicarlo de la misma manera a una niña de primaria que a alguien que va a tomar la decisión quizá de si asigna o no presupuesto al nuevo telescopio que queremos construir. Pues todo depende de esa selección de audiencia y de ir contando historias. La idea de la comunicación justamente es poder conectar con nuestra audiencia, poder generar una narrativa y eso siempre va a salir de que ustedes lo asuman, lo disfruten y entonces todo va a fluir mucho mejor. No hay nada peor que hacer las cosas a fuerza. Entonces tampoco se trata de que todo mundo se convierta en comunicador de la ciencia. Creo que tiene que ser una elección, una decisión y es una vocación que se disfruta muchísimo. Eso sí que se los puedo asegurar y hay miles de formas de entrarle. Eso sí, eso te iba a comentar, porque está muy cerca de lo que decía Oriana, porque además es muy de sentires. O sea, creo que la didáctica es una cosa que cada persona va desarrollando en la medida en que también se siente feliz haciéndolo. Es decir, todos fuimos niños, todos fuimos niñas y algunas veces disfrutábamos más de unas cosas que de otras. Para aquellos que sientan como ese poder dentro, digamos que como dice Elon Musk, que nuestra inteligencia casi que se convierte en nuestro poder, es como esa aptitud de querer desarrollar, por ejemplo, a través de escritos. Hay algunos que son muy poetas, hay astrónomos que tienen muy guardado en sí esa gran curiosidad por escribir poesía hacia las estrellas que no la saca a flote porque pues en el entorno académico en donde a veces se mueven los astrónomos, los físicos, no, esas habilidades no son como también recibidas. Mientras se dan como la oportunidad de sentir que esas otras áreas del conocimiento también representan lo que es el conocimiento de la humanidad, creo que más personas como Hernán Garrido, diría acá, se convierten en poetas que se dejan conocer y tal vez, bueno, con sus estándares, pues uno lee sus escritos. Pero entonces esto va que definitivamente está en lo que cada persona considera que lo hace feliz. La didáctica es una cosa que te permite crear herramientas para enseñar ciertas temáticas. Por ejemplo, como a través de la astronomía del movimiento, astronomía kinestésica, y entonces hay muchos profesores o astrónomos que vieron que haciendo juegos con el cuerpo pueden enseñar las fases de la luna, o pueden enseñar las estaciones, o pueden, por ejemplo, yo alguna vez hice un juego para explicarle a los niños cómo nace un fotón en el núcleo del Sol y empieza a atravesar la atmósfera para que corrieran de un lado al otro y atravesara la atmósfera y los niños como que aprendieran nuevos conceptos, como qué es el fotón, que están el hidrógeno, que está el helio, que tienen que recorrer una unidad astronómica. Entonces, eso ocurre cuando estás en tu salsa, como dicen, el flow. Si te dejas llevar por esa alegría que produce el conocimiento, seguramente vas a hacer actividades espectaculares, teniendo en cuenta algo muy especial que sí tiene que unir la ciencia, o sea, los conocimientos científicos que produce el ser humano con la comunicación, que es hacer analogías correctas. Entonces, para que no tampoco el arte pues nos podría hacer crear unas cosas impresionantes, pero no hay que perder el sentido como de lo correcto. En eso sí hay que ser juiciosos, o sea, para ser astronautas o hacer astronauta o ser astrónomo no es tarea sencilla, se tiene que tener una disciplina especial, tienes que seguir ciertas cosas que pues como la vida no es sencilla. Yo creo que desde los juegos, desde la escritura de cómics, desde los cuentos, desde los prototipos en maletas pedagógicas, se puede enseñar lo especial que es hacer las cosas bien, precisas, correctas y pues
la comunicación, como también lo decía Oriana, ¿cierto? Sí, Oriana, tiene tantas diversas formas actualmente que desde TikToks hasta YouTube, hasta hilos de Twitter, hasta cómics sencillos, o sea, hay una gran variedad que creo que nos une en ese sentido a los educadores y a los investigadores, porque somos casi que intérpretes de lo que la ciencia también descubre. Hay algunos investigadores, o sea, y con todo respeto, por ejemplo, Ginás escribió el libro del mito del cerebro, y pues uno lo lee y trata de entender, pero pues es que son cosas que ya son tan específicas que requiere de los divulgadores, y por eso ahí el papel de los maestros y los divulgadores es tan importante, y muy importante que los astrónomos que se quieren dedicar a hacer la investigación también entren en ese contacto, porque haciendo conocer sus ciencias como también van a ser respetados. Entonces, de la mano todos. Bueno, yo quería como mencionar algo sobre ese proceso de comunicación de la ciencia, que pues tal vez deje como una frase como ahí en el aire de que la comunicación de la ciencia comenzó para que los científicos ganaran dinero. Pues realmente tiene que ver con algo que fue el origen de esto, ¿cierto? No es para que el científico tenga plata para sobrevivir y comprar el mercado, sino efectivamente, como lo mencionó brevemente Oriana hace un momentito, la comunicación de las ciencias se da como una unidad, una necesidad en cuanto que si el producto de las ciencias no es comprendido por la comunidad y no es valorado por la comunidad, pues no hay un sentido como artículo de primera necesidad, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, eso dio origen a que, bueno, existieran no solo, no los libros, por ejemplo, o los libros que escribió Galileo para divulgar, claro que esos también fueron para tener más plata, pero hablamos de los ejercicios, por ejemplo, del siglo XVIII y del siglo XIX, cuando había lecturas públicas, ¿no? De algunos científicos como Faraday y otros, donde lo que se intentaba era movilizar a la comunidad sobre eso que estaba siendo investigado, ¿cierto? Posteriormente, cuando comienzan los esfuerzos en investigación sobre lo naval y sobre la guerra, pues fue muy característico que los científicos hicieran lecturas públicas de sus trabajos para conseguir adeptos para que estos elementos de confrontación fueran validados por la comunidad. Y más recientemente las agencias espaciales nacionales gastan mucho dinero en comunicación de la ciencia, porque pues saben que finalmente si yo movilizo al público, si hago que el público se enganche con las temáticas, por ejemplo, de la exploración espacial, es cuando vayan a los representantes del público, los representantes del público de los ciudadanos van a dar un voto de confianza, por ejemplo, por la próxima misión a Marte o a Júpiter, ¿cierto? Entonces, un poco del inicio ese fue una necesidad práctica, la comunicación de la astronomía, no solo por la vocación o el sentimiento de que la ciencia es importante en el núcleo del científico, en la convicción del científico. Los que estudiamos ciencias siempre andamos hablando de ciencias en uno u otro, en el bar, como decía Camilo, donde sea, uno termina borracho hablando de ciencia y esto está bueno, ¿cierto? Está bien, pero cuando intentamos entender cuál es la razón de eso, de hacer comunicación de las ciencias hoy, yo creo que sigue siendo más o menos lo mismo. O sea, es tener una sociedad funcional, no una sociedad de científicos. Es una sociedad donde la gente desarrolle pensamientos científicos. Eso es muy diferente, eso es muy diferente. O sea, es tomar posición con argumentos de conocimiento frente a tu propia vida. Y ahí es donde viene la diferencia entre lo que pasó hasta más o menos los años 70 y lo que pasa ahora, ¿cierto? Sobre las necesidades de comunicación. Esas necesidades de, entonces yo te voy a contar por qué la ciencia es importante por sí misma, eso realmente no produjo resultados sustanciales. Incluso cuando grandes medios de comunicación pues invirtieron dinero, o sea, la serie Cosmos realmente tiene un montón de visualizaciones, entre comillas, era porque estaba en la televisión pública, porque no había otros canales, posteriormente porque pues, hubo inversiones de ciertos canales privados para que rotaran canales privados, pero finalmente si uno ve en las estadísticas de lo que puede ser hoy una película de Netflix, o sea, ni acumuladamente una serie de Netflix ni siquiera estaría en un 10% de las visualizaciones. Eso son cosas interesantes y esos eran esfuerzos, digamos, porque la gente supiera. Pero incluso, ahorita citado Oriana a Sagan, precisamente en El mundo y sus demonios, pues se hace esa reflexión. O sea, ¿qué pasó con esas décadas de supuestamente enseñanza de las ciencias, comunicación de las ciencias, si en países como Estados Unidos los índices de, entre comillas,
analfabetismo científico son inmensos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma en la que se hace y cuál debería ser la motivación de la comunicación científica? Básicamente la conexión de las ciencias con la vida. Cuando eso es emotivo, cuando eso se conecta de alguna forma con tu experiencia diaria, con tu entorno, eso comienza a cobrar significado, ¿cierto? Entonces, el comunicador de ciencias, sea científico o periodista o entusiasta de la comunicación, no puede ser la voz que habla en el desierto, ¿cierto? O sea, pregonando la palabra. No se trata de pregonar la palabra, no es ser un evangelizador, ¿cierto? Es más bien una labor de sensibilización hacia el desarrollo del pensamiento científico, que eso sí es, digamos, una cosa que puede transformar un poco la realidad de las sociedades. Cuando las personas alcanzan ese tipo de madurez, por decirlo de alguna manera, para decir que tienen un pensamiento científico, pues no se dejan meter los dedos a la boca en unas elecciones, no consumen ciertos productos que saben que son dañinos para su salud, porque entienden y usan ese conocimiento científico a su favor. E incluso, qué pena que me extendí mucho, hay una categoría que a mí me parece muy bonita, incluso en los estándares básicos de aprendizaje, que se llama el uso comprensivo del conocimiento científico, ¿cierto? Uso comprensivo del conocimiento científico. Y, por ejemplo, en las pruebas de estado colombianas, esa es una de las más bajas, de los más bajos indicadores en las pruebas. Eso quiere decir, tú puedes tener todas las respuestas del test bien, pero si te van a preguntar cómo se parte una naranja, no vas a saber, porque no haces uso comprensivo del conocimiento científico, no lo relacionas con tu realidad. Entonces, la comunicación solo, me parece, pues, una opinión personal, solo resulta efectiva cuando es capaz de vincularse con la vida de las personas. Muchas gracias a todos por sus reflexiones. Bueno, hay una pregunta rápida, dos que tienen que ver como con la profesionalización, que también es uno de los intereses de este espacio. La pregunta rápida es que hay una duda sobre la dualidad o que no se entiende muy bien cuando se habla de divulgación de las ciencias, pero que en otros lugares se habla de comunicación de la ciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la divulgación y la comunicación? Esa es como la pregunta rápida. Quien quiera pues contestarla. Pues bueno, en realidad es un gran problema que tenemos porque todavía no logramos ponernos de acuerdo y hay muchísimos términos que van cambiando de país en país de cómo le llamamos. Pero recientemente hemos estado volcándonos mucho más hacia la comunicación de la ciencia porque esta contempla que es mucho más colaborativa, que no hay una posición de superioridad que sí hay en términos estrictos cuando haces divulgación, porque la propia palabra dice que estás haciéndolo accesible al vulgo, al pueblo, y todavía considera un poquito que el divulgador está en un nivel superior y que yo decido un poco qué es lo que tienes que saber. En cambio, en la comunicación se plantea que es un trabajo más colaborativo, que es un aprendizaje continuo y que es mucho más horizontal. Por eso es que estamos girando más y personalmente prefiero llamarle comunicación de la ciencia por eso, porque ya desde la palabra abrimos un poquito más. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí vienen como parte de estas preguntas de profesionalización y es que, por ejemplo, ¿dónde se puede buscar lugares para hacer profundización? O sea, alguien sale de su licenciatura o de su pregrado y dónde puede ir a formarse en didáctica, por ejemplo, o en comunicación o en esas ideas de periodismo científico, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos podría contar? Mira que la Unión Astronómica Internacional actualmente está abriendo muchas plazas para que estudiantes que se gradúen o quieran hacer sus doctorados o maestrías puedan hacer ejercicios con las oficinas. La Oficina de Astronomía para la Divulgación, la Oficina de Astronomía para la Educación, con base en Heidelberg, Alemania. Creo que es ahí donde incluso manejan varias de las, o en Sudáfrica con Kevin, que organiza qué grupos puede recibir presupuestos para que hagan estas especies de pasantías, pero que creo que también son como para buscar caminos vocacionales en investigación o en las diferentes áreas que incluso la Unión Astronómica Internacional, hablando de astronomía, está dándose cuenta que tiene que desarrollar de manera más eficaz. Y en Colombia, acá hay muchas universidades que incluso dan la oportunidad para comunicarse con otras universidades al exterior, que de eso sí Camilo creo que tiene más información. Y bueno, yo más bien les dejo la invitación abierta si quieren conversar o proponer cosas en el Planetario Medellín, búsquenme. Generalmente estoy miércoles y jueves ahora que estamos retomando la presencialidad en el Planetario, por si acaso quieren que conversemos, o los viernes
antes de PROA, en donde se reúnen algunos estudiantes de astronomía de la Universidad de Antioquia a conversar y buscar posibilidades. Muchas gracias, Mallory, por la invitación y hasta luego, que me voy a una reunión. Chao. Vale, muchas Chao, gracias, Mela. Mike. Yo quería añadir, digamos, en el caso del periodismo científico, en el país, digamos, ya hay oferta de maestrías en periodismo científico. Entonces, hay una maestría, por ejemplo, en la Universidad Javeriana, ¿sí? Digamos, con estos referentes que les comentaba ahorita de periodismo científico. Hay una señora de Ángela Posada Swofford, que también es periodista científica. Y ellos, digamos, ellas en ese caso, tanto Lisbeth, ellos fueron a estudiar a Boston. Entonces Harvard, por ejemplo, tiene programas de periodismo científico, hay unos muy prestigiosos. En otras universidades también en Boston, en todo el mundo, digamos, hay programas de periodismo científico. Y entonces yo les recomendaría leer a dos periodistas científicos. Uno se llama Paulo Correa, que escribe para El Espectador, hacen unas crónicas muy buenas, por ejemplo, desmitificando algunos científicos nacionales que han metido gato por liebre, ¿no? Presentan como una cosa y hacen otra, bueno. Y el caso también de Nicolás Bustamante del Tiempo, ¿sí? Que son periodistas científicos. También, afortunadamente, en la casa tenemos una muy buena, se llama Elena Cortés. Entonces, ahorita, digamos, trabaja con el Planetario de Medellín y ahorita está con nosotros en el Planetario de Bogotá, que, digamos, ha hecho una ruta muy interesante, ¿cierto?, de periodismo científico. Entonces, yo creo que hay que buscar esos programas de posgrado, digamos, muy interesante porque el hecho de aprender a escribir no es fácil, ¿no? Nos enseñan más a hablar, pero a escribir es más complejo. Entonces, creo que es bueno esos ejercicios. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Dale, Oriana, gracias. Bueno, un poquito de el extranjero. Desafortunadamente, justo todavía no tenemos muchas maestrías aquí en México. Hay una única especialidad en comunicación de la ciencia que pueden encontrar en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, en mi caso que me fui a Reino Unido, lo que hice fue buscar una asociación que se llama Across the Pond, que es totalmente gratuita y que te brinda todas las diferentes opciones. En el caso del Reino Unido, prácticamente todas las universidades tienen algún posgrado en comunicación de la ciencia, pero depende mucho, como ya les decía, de qué les interese. Encuentras algunos que son totalmente especializados en festivales de ciencia. Eso también muy importante, duran un año. Entonces nada más duran un añito y la gran mayoría son sin beca, pero no se desanimen porque hay formas de conseguir esos financiamientos. Ya los dejaremos para otra charla, pero hay formas. Entonces nunca dejen que el no tener fondos de entrada sea algo que les desanime. Y bueno, pues allá pueden justamente buscar a través de esta organización, Across the Pond. España, si quieren algo en español, también tiene diferentes opciones para estudiar doctorados y hay unos que incluso están en línea. Entonces podrían seguir ustedes en Colombia haciendo un posgrado en comunicación de la ciencia en España. Prácticamente todo pues ya lo encontramos en Google. Si googleamos y buscamos como posgrado en comunicación de la ciencia y van a poder encontrar las diferentes alternativas y desde luego que también les voy a dejar mis redes sociales para que si alguien quiere que platiquemos un poquito más de cómo podrían hacer esto en el extranjero, con todo gusto podemos ahí hablar. Y sé que también en Chile tienen diferentes opciones que se están abriendo en donde podrían también explorar estas. Claro, también en Leiden hay un posgrado, una maestría en comunicación de las ciencias y apropiación social de conocimientos en otros lugares. Muchas gracias. Bueno, les pongo otra pregunta que habla sobre qué dificultades han encontrado ustedes en este medio. Yo creo que un poco una limitación sigue siendo la idea del diálogo horizontal entre la academia y los organismos de comunicación, ¿cierto? O sea, básicamente porque no hay tan fuertes lazos de confianza, ¿cierto? Entonces, muchas veces los profesionales dicen, no, es que los museos, los periódicos lo hacen mal, ¿cierto? O sea, no, que los gazapos científicos en los periódicos, no sé qué, pero pues no hay una ruta clara de aproximación entre unos y otros. Muchas veces los periodistas pues se quedan con dos o tres fuentes o en el caso específico de Latinoamérica no existe un trabajo muy arduo en temas del periodista investigador, ¿cierto? O sea, que efectivamente vaya, busque la fuente primaria, sino que muchas cosas llegan por las agencias internacionales, ¿cierto? Entonces cogen una noticia de la agencia F, más o menos le cambian el título o lo reinterpretan y pues depende del tono del periódico o del noticiero, pues darán una versión de la noticia, ¿cierto? Sin que necesariamente haya una versión consultada, validada con
con científicos locales. Creo que eso es un tema que todavía falta, pues como por cerrarse en temas de brechas de confianza. Y creo que también hay una cierta dificultad o temor a la exposición de los propios científicos, ¿no? Llegar a ser malinterpretados. Creo que esos temas de confianza tienen que seguir siendo trabajados pues como de manera importante, pero además que las propias unidades académicas pues crean sus unidades de transferencia de tecnología, sus unidades de apropiación social del conocimiento, para que efectivamente también sean fuentes primarias de su trabajo. Entonces, eso todavía hace falta, pues como en las propias universidades, los grupos de investigación, tener rubros específicos para sus investigaciones, para la divulgación de sus trabajos. Muchas gracias, Camilo. Sí, yo quería mencionar que creo que hay también falta de apoyo institucional. Yo lo digo porque, por ejemplo, Bogotá, digamos, una ciudad de 10 millones de habitantes y solo implanetaria. O sea, ¿sí? Es decir, tiene que haber un músculo más fuerte para este tema. ¿Sí? Digamos que, pues, por lo menos en planetario, digamos, ¿no? O sea, el tema de investigación es un poco más complejo. Yo hablaba con Carla hace un tiempo que, digamos, en este momento hay más trabajo para los divulgadores de astronomía que para los astrónomos, ¿sí? Entonces, es una problemática que es para toda la comunidad, pero sigue estando esa ausencia de esa financiación pública, o sea, para hacer una buena divulgación que llegue a todas las regiones. En muchos casos queremos llegar a la ruralidad o queremos llegar a diferentes localidades que usualmente no llegábamos. Entonces, nosotros debemos colocar de nuestro presupuesto para ir, ¿sí? O sea, digamos, debe haber una mayor inversión para que podamos llegar a muchos sitios, porque desafortunadamente, por ejemplo, Planetario llega más o menos 500,000 de personas al año y una ciudad de 10 millones de habitantes. Entonces, yo sé que hay muchas personas que no logran llegar, o sea, tampoco tienen recursos para pagar la boleta. Bueno, entonces debería haber una financiación realmente extensa, como se hace con otros sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que para el sector de la guerra, en Colombia la inversión es altísima, ¿no? Pero para estos temas de ciencia y tecnología ni siquiera llegamos a los estándares internacionales de inversión del PIB, llega a 0.1, o sea, no 0.2, creo que está. Y entonces, o sea, de todo para toda la ciencia, y de eso hay que sacar un pedazo para la divulgación. Entonces, creo que sí hace falta hacer una conciencia en nuestros gobiernos para una mayor financiación, ¿cierto?, de la ciencia y de la divulgación de la ciencia. Y bueno, en mi caso creo que la mayor dificultad ha sido justamente que se reconozca que la labor de la comunicación de la ciencia es una labor profesional. Poco a poco se va logrando, pero todavía es considerada como una actividad complementaria a la academia, como algo que muchas veces tenemos que desarrollar de forma gratuita, ¿no? Te invitan a dar cursos y nunca se busca que haya como una remuneración para las personas que se dedican profesionalmente a la comunicación de la ciencia. Y eso viene desde la academia, porque pues al menos acá hay todavía como un desdén de, tú vas a ir a darle pláticas a niños de kinder. Sí, no, pues eso no es tan importante, ¿no? Es más importante el estudio que yo estoy desarrollando y entonces lo tuyo no cuenta. Justo cuando, como yo les contaba, tuve que decidir ya para irme a más bien la segunda maestría y muchas voces me decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres tú contar? Mejor sigue investigando y que alguien más cuente lo que tú estás haciendo. Y creo que eso ha sido lo más difícil, que se le dé realmente el valor a la comunicación de la ciencia y que se empiecen a abrir cada vez más plazas, más puestos también en esta parte, porque es algo que es muy profesional y que nos vamos justamente especializando, que requiere de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de conciencia, y que creo que trabajando en conjunto es que lograríamos mucho más, ¿no? Esto también se lleva, como bien decían desde hace ratito, a las políticas públicas, que logremos llegar a esos curules para poder explicar muy bien qué es lo que hace la comunidad académica, qué es lo que hace la comunidad científica y lograr que esto permee para toda la sociedad. Entonces creo que ese es todavía un reto muy grande al que nos enfrentamos, pero ahí vamos, poco a poco lo estamos logrando. Muchas gracias. Y bueno, se nos fue Ángela, pero quería poner una última pregunta y es sobre la representatividad y las brechas de género. ¿Cómo han notado ustedes en este tipo de actividades como la comunicación, el periodismo y la didáctica, la representatividad de las mujeres en estas cosas, pues, o en el un o en el desarrollo de actividades como tal? No sé. Bueno. Dale, Yo Carlos. creo que hay un fenómeno que es interesante y está relacionado con lo que habló ahorita Ángela también.
es notable que en las carreras, sobre todo de enseñanza, hay muchas más mujeres que hombres. Eso es un primer asunto interesante. Entonces, muchas veces cuando esto se trabaja desde la escuela, cuando hay temas en didáctica, hay muchas más mujeres que hombres. Eso es particular en las instituciones educativas. No es así necesariamente en los otros ámbitos. Por lo que mencionaba ahorita incluso Camilo, por lo menos en Colombia, o sea, realmente todavía la mayor cantidad de periodistas son hombres, pero digamos son asuntos de desigualdades históricas, ¿cierto? Y no sé si seguirá siendo así, pero yo creo que sí hay cambios positivos. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo daba clase ahí en astronomía en la Universidad de Antioquia, uno de los indicadores más interesantes era que ya había un nivel más o menos de igualdad de chicos y chicas que estaban ingresando al programa, ¿cierto? Entonces, si hablamos en ese término de esas oportunidades de inicio en la carrera, pues si hay quienes se quieran dedicar a este oficio, por lo menos viniendo desde ahí, habría posibilidades de que hubiera cierta equidad. Sin embargo, también sé que no, que si bien son más o menos igual el número que entran, no es igual el número que salen, que los años de la universidad son los años deliciosos, pero donde pueden ocurrir un montón de cosas, donde todavía las mujeres son discriminadas, por ejemplo, si quedan en embarazo en el medio de su carrera, entonces tienen que afrontar dificultades para continuar con su carrera académica. Y, o sea, creo que ahí todavía no hemos encontrado un lugar de equilibrio, pero creo que sí hay sectores en los cuales eso va mejorando. O sea, todo va mejorando y en temas de credibilidad, yo creo que por lo menos en el mundo de las comunicaciones, o de la comunicación de las ciencias, este es un mundo que comienza a ser muy interesante incluso por las propias habilidades comunicativas de las mujeres. Entonces ahí hay diferencias positivas, ¿cierto? Las mujeres tienen una forma natural de expresión que es mucho más asertiva, ¿cierto? Y más empática en general. Hay casos también que no lo son, pero digamos es un rasgo de lo femenino el construir formas de comunicación mucho más variadas, multicanal, ¿cierto? Y eso yo creo que será una ventaja en el futuro para superar la brecha y para que veamos cada vez más mujeres en este contexto. Yo quería añadir un aspecto sobre la Unión Astronómica Internacional. Entonces, en Colombia hay una oficina de divulgación de la Unión Astronómica Internacional y buscamos pues que haya, ¿cierto? Digamos, esa equidad de género. O sea, digamos que incluso hubo un concurso que fue el NameX Awards Colombia y el comité de ese concurso éramos 10, 5 mujeres, 5 hombres, digamos, y se hizo de esa manera, ¿cierto? Buscando un poco eso, como... Y hay políticas claras desde la Unión Astronómica Internacional, por ejemplo, el grupo de trabajo de mujeres en la ciencia, o sea, ya específico. O sea, sí. Desde los miembros junior, yo hago parte del comité ejecutivo de los miembros junior y estamos ahí trabajando muy fuerte. Somos pues todos los futuros astrónomos, o sea, los que vienen, digamos, de la nueva generación. Y entonces ahí colocamos pues un ítem, ¿cierto? Tiene que ver con ese tema también de equidad. Incluso pues la otra co-chair de este comité ejecutivo de los miembros junior, pues se llama Hannah Stacy, y entonces claro, ella hace una defensa fuertísima. O sea, como que la llegada incluso, o sea, de las mujeres a esta exposición de poder ayuda mucho a que esa brecha se empiece a equilibrar, ¿sí? Está el caso ahorita de la directora, o sea, de la Unión Astronómica Internacional, Debra, la que fue la anterior, que fue Ewin. Digamos que se van ganando esos espacios y se promueve mucho más, ¿cierto? Esa conversación allí y esos espacios. Yo he conocido, por ejemplo, en el caso de, una escuché en Leiden que estaban solamente abriendo plazas para profesores permanentes que fueran mujeres, ¿sí? O sea, porque ellos dijeron, necesitamos equilibrar el número de profesores, mujeres y hombres, y entonces empezaron a hacer concursos ya enfocados, entonces, para ir equilibrando la planta. Digamos que son propuestas que están pasando. Colombia todavía es más difícil hacerlo porque es que ni siquiera abren plazas para ninguno. O sea, el problema es que abren una plaza para todos al año, para un astrónomo, para una planta, a lo más. O sea, entonces es bien heavy, pero bueno, ahí vamos. Bueno, en México pasa lo mismo, ¿eh? Tampoco hay muchas plazas, también se abren muy, muy pocas. Pero justamente aquí tenemos a una referente que es la doctora Julieta Fierro, que es una astrónoma muy famosa, muy popular
que empezó la comunicación de la ciencia. Y creo que justamente el hecho de que fuera una mujer hizo que cambiaran mucho las cosas, porque ya nosotras teníamos una referencia y dices, yo quiero ser como ella, ¿no? Y a la fecha escuchas a niñas muy chiquitas decir, yo quiero ser como ella. Y creo que eso es en lo que tenemos que seguir trabajando, en generar estos modelos de rol en los cuales las niñas, las jóvenes puedan reflejarse y puedan decir, yo quiero seguir ese camino y es posible seguir ese camino. Y creo que lo vamos logrando. Es cierto que hay más mujeres ahorita haciendo comunicación de la ciencia, tal vez por esta misma vocación de docencia de que estábamos hablando, pero creo que es una oportunidad, o sea, justo una oportunidad para ir tomando los escaños. En mi caso muy particular me tocó ser la primera presidenta en dirigir esta sociedad astronómica que les contaba y fue un debate entre que si me decían presidente y yo decía, no, yo soy presidenta y ahí fue un gran debate, pero pues ya de ahí las otras decían, bueno, pues mira, sí se puede, ¿no? Y sí es posible. Entonces creo que de eso se trata, de que si tú tienes la oportunidad y esto va para todas las chicas que también escuchen este video, tú ya estás haciendo un cambio al estar estudiando una carrera científica. Ya otras niñas, otras jóvenes se están inspirando en ti, te están viendo. Entonces, toma la mano de ellas, inspíralas y trata de hacerles siempre el camino un poquito más fácil, porque así es la manera en que nos podemos ir y nos debemos ir ayudando también entre nosotras, a crecer en conjunto, a aprender en conjunto y a que pues cada vez haya más mujeres dedicadas a la ciencia y a la tecnología. Diana, también quería citar el caso de la doctora Silvia Torres Steinberg, que es latinoamericana, mexicana, y fue también pues, como líder de la Unión Astronómica Internacional hace Sí, unos años. la primera presidenta también de la Unión Astronómica Internacional y antes fue la primera directora del Instituto de Astronomía aquí en México, entonces justo también es una mujer que ha abierto brecha y que es de un carácter muy fuerte, pero creo que justo porque se ha tenido que enfrentar a este mundo que solo era dominado por varones y donde ella fue destacando, pero claro que también la doctora Silvia Torres es un gran referente que tenemos ahí. Sí, y vamos teniendo otros referentes también. Hace poco tuvimos a la doctora Itziar Arezaga, que ella en este instante es la directora de las escuelas de jóvenes astrónomos, también de la IAU. Entonces vamos viendo también cómo estos lugares van siendo ocupados por mujeres, es importante ver también eso, como es el liderazgo de distintos procesos. Entonces, bueno, esto es como para ya cerrar. Les agradezco mucho su tiempo y su participación en este espacio a las y los estudiantes que estuvieron con nosotros y también a ustedes como los invitados en este tema. Entonces, bueno, no sé, ya podríamos, si quieren decir como algunas palabras finales o nos despedimos de una vez. Bueno, yo quería como despedirme y no olvidar la frase de Sagan que dice que cuando uno está enamorado de algo, uno quiere decírselo a todo el mundo, ¿no? Entonces, como estamos enamorados de la ciencia, pues uno quiere, ¿cierto? Por todo lado hablar de ciencia. Entonces creo que me voy con ese mensaje y como dejarles eso y bueno, tan buena tarde. Perfecto, muchas gracias. Ahí en los comentarios también están dejando como los agradecimientos los estudiantes que estuvieron participando. Bueno, hasta luego y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Mallory. Gracias a todas, todos. Yo ahí les dejé mis datos de contacto para que si quieren que sigamos la charla, con todo gusto. Claro. Muchas gracias. Muy bien. En la descripción del video para que lo puedan buscar después. Uh-huh. Super. Gracias, hasta luego. Hasta luego.